Seguimos con Alejandro Garrido, nuestro invitado. ¿Está Alejandro ahí? Sí, 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 con gusto. ¿Está su compañera Ale por ahí? Durmiendo. ¿Cómo? ¿Está durmiendo? Mi compañera Carolina está durmiendo. Mira vos la Caro, se durmió. Bueno, mucho trabajo. Sí, Allá sí. estamos. ¿Qué hora es, Alejandro, ahí? La misma que yo creo que tienen ustedes, acá son la una más o menos, de la mañana. 1:10 estamos acá. Sí, 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 tenemos la misma hora. Nada más que allá, ustedes tienen un frío tremendo. ¿Qué temperatura? Sí, sí, claro, entre 10 y 13 grados, pero con mucha lluvia. Estamos en el sur de Chile, ubicados. Ahora vamos subiendo en este minuto en un ¿A qué viaje. altura de qué provincia argentina, por ejemplo? A ver, Río Negro creo que sería más o menos por ahí. Eh, Bien. eh, sí, Patagonia, Argentina. sí, claro. En este minuto estamos en este lugar más o menos, aproximadamente. Yo diría que Bariloche estaría por el otro lado, donde estamos en este instante. Pero te recuerdo que vamos viajando desde el Chiloé propiamente tal hacia Concepción, Santiago, porque nos vamos desplazando. Ya terminamos lo que estábamos haciendo allá y entonces vamos en viaje. Ahora estamos haciendo un alto en esta zona, que es la novena región acá en Chile, y más o menos estaríamos a la altura, como digo, de Bariloche, por ejemplo, en el caso de Argentina. Pero, pero esto estábamos mucho más al sur, todavía cuando ayer estábamos aún todavía en Chiloé, y donde se hizo todo lo que estábamos comentando del recorrido de las iglesias. Y esto es importante por varias razones, porque una es que Chiloé siempre se sintió mucho más argentino que chileno, así como se produjo Mira este vos. conflicto que comenzó. Claro, y de hecho se juega el truco, se toma mate, mucho, mucho más que en el resto del país. O sea, mate también lo conocemos en Chile, pero allá es parte de la vida. Y, y la gente trabaja, la gente de Chiloé, de la isla, trabaja en la provincia de Argentina cuando Osvaldo Bayer, vuestro historiador ahí, ¿cierto? Escribió Ujú. Patagonia Rebelde, eh, habló de estancieros y de ingleses que asolaron el lugar y mataron a los indígenas, pero también a todos los que eran trabajadores de ahí. Los que mataron fueron chilotes, fundamentalmente, porque era la mano de obra que había en la Patagonia Argentina y en la Patagonia chilena. Entonces, los chilotes, que son ese núcleo fundamental que puebla toda la Patagonia, están en la historia de Osvaldo Bayer y también en las historias de nuestros historiadores chilenos, ¿cierto? Como Felipe Montiel, eh, como Dante Montiel, que es su hermano también, o como Rodolfo Urbina y bueno, y varios más, Mateo Martínez, etcétera, que cuentan estas historias de gente que es aplastada de manera brutal en esos tiempos por Hipólito Yrigoyen, claro, que manda al ejército sobre todo a principios del siglo XX, que manda a matar literalmente a estos que se estaban levantándose por peticiones mínimas de tener un horario, de tener todos los medicamentos en un idioma que lo pudieran leer, cositas muy, muy, muy mínimas que tener obviamente un mejor pasar, no dormir en cuero, en el suelo, sino que dormir en algún tipo de lugar más Ujú. cómodo, cosas mínimas como ocurrió siempre con los obreros, y simplemente son diezmados. Y también en 1921 se recuerda una matanza muy importante en lo que es la Patagonia chilena, que es en Puerto Natales, y que se llamó la rebelión de los tirapiedras. Y, y todos esos son chilotes, todos los que hacen el poblamiento del sur son de esta isla grande que es un centro poblado, pero también un centro social, un centro religioso, un centro cultural del sur de Chile. Así que
no había tanta población en ese tiempo, así que son los chilotes justamente los que llegan ahí. Tan brutalmente aplastados que hay ciertos relatos donde se les hace cavar unos hoyos grandes que ellos no sabían para qué, y al día siguiente son fusilados todos y enterrados en ese mismo hoyo que ellos habían cavado. Esto, como digo, Irigoyen por un lado, con su ejército, y por el lado chileno, eh, Arturo Alessandri, que no es que hayan ido a participar personalmente como es obvio, pero sí que dieron la orden y ocultaron esta historia, hasta que historiadores actualmente vivos y trabajando en eso han desenterrado estas historias para de alguna forma colocar un poco de verdad y de justicia en esas matanzas, y decir con todas sus letras que esos mentadísimos gobernantes también tienen una historia muy negra, y como pasó con todos los que eran los estancieros en el caso de Argentina, y los hacendados en el caso chileno. ¿Cuánto falta para terminar este documental, Ale? Y si lo van a presentar en alguna institución o en un medio de comunicación, ¿cómo va a ser? A ver, nosotros tenemos una página muy nuestra que se llama www.redunidos.cl, Red Unidos. Ujú. .cl, que es nuestra página. Ahí va a estar. En abril, a fines de abril, pretendemos ir también al encuentro de escritores que ustedes están haciendo. Esperamos que en una Mirá de qué esas lindo. tengamos la suerte de hacerlo. ¿Sí? Tenemos la idea, pero eso no está. Sí sabemos que tenemos que terminar este documental, que es solo acerca de las iglesias. Todo lo que estamos conversando es parte del libro, que ya está Si escrito, que venís ya a se hizo Totoras y que se... tenés un lugar interesante porque te quería llevar a la biblioteca y a las escuelas a dar la charla, porque la verdad que tu oratoria y todo lo que nos has propuesto en este programa, que es historia, cultura, idiosincrasia, sirve para la, la misión educativa que queremos proponer después del encuentro, porque paralelamente en el encuentro, cuando los escritores presentan sus libros y su conferencia, parte de nuestro trabajo es también acercar a las escuelas. Si no vienen al encuentro, llevar a los escritores, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Es más o menos así, ¿no? Sí, sí, muy, muy lindo, sería fantástico. La verdad es que tenemos todo el deseo con mi pareja, que es Carolina Cubillos, que tú la has entrevistado en otras oportunidades, de Ujú. estar ahí en el encuentro, y todo lo que se nos proponga, por supuesto. Además, nosotros también tenemos un libro infantil que se llama Los Alquimistas, que es parte de una obra de teatro que yo creé, y que también me alegrará mucho poder hacer parte de eso para niños. Así que por eso cuando yo me presento Qué digo que bueno. soy actor, y también podría decir que soy payaso, porque me formé en esos terrenos, y eso me llena el corazón a mí. Entonces, eh, así que si logramos hacer eso, seguro será muy entretenido además de eso, pero también muy educativo. Y antes que se me olvide, cuando dije al principio que acá en Chile la radio AM, que es esta radio que nos permite conversar y que nos permite conectarnos de manera tan humana, sobre todo a esta hora, no existe en Chile, pero sí existe, a nivel nacional no existe, pero a nivel local sí existe en lugares muy específicos, y uno de esos es Chiloé. Así es que le vamos a mandar un saludo muy, muy cariñoso a Radio Chiloé, que está en AM, y que une a este territorio despedazado, que es el archipiélago de Chiloé, porque la isla grande mide 100 y tantos kilómetros, pero tiene por lo menos 40 islas que se vinculan con la Isla Grande, y que eh, generan un territorio muy disímil, también muy desconectado, y que la radio AM, por su cobertura gigantesca que tiene, permite unir a todos estos sectores y estos poblados, que son básicamente agrícolas, a propósito de que la radio de ustedes también está vinculado Ujú. a lo agrícola, al campo. Entonces, allá Sí, Radio señor. Chiloé también está haciendo lo mismo. Y bueno, estaba escuchando las noticias con el tema de la carencia de dinero, ¿cierto? Que hace que
el PAN esté sintiendo esta falta de poder comprador y con ello, uniendo eso con lo que estamos conversando, es que hay que entender que el PAN es una demanda inelástica, o sea, no tiene prácticamente modificaciones, sobre todo en Chile, porque es un bien de primerísima necesidad si la demanda. O sea, uno compra pan como en Chile como primer punto y primer ítem en la lista, y por ende si no está comprando pan es porque las circunstancias están bastante delicadas, porque es lo primero que se compra y lo que menos va a faltar. Por ende, habla de una situación económica delicada. ¿Y por qué lo uno con Chiloé? Porque también allá en Chiloé pasa que lo que se come no es tanto el pan de trigo, que también, sino que el pan de papa, porque la papa en Chiloé es, eh, es absolutamente producida y es un elemento central en Chiloé, y por lo tanto el pan, que se llama milcao, se hace con papa. Y el trigo viene de Europa. Pero como sea, también se mezcla con la papa y se producen otro tipo de productos. Pero la diferencia de Chiloé con relación a lo que ocurre hoy día con el tema del trigo es que Chiloé nunca estuvo tan vinculada al poder en general y a la sociedad en general. Por lo tanto, todo lo que se vive en Chiloé está muy propio de Chiloé. Entonces, eh, casi nunca tuvo problemas a nivel internacional. En este caso, el tema del trigo y el tema del pan está vinculado a una dificultad con el dólar, y que en este mundo conectado, en este mundo dominado por Estados Unidos, fundamentalmente en nuestro sector, en nuestro continente, sentimos todos los vaivenes de Estados Unidos. Bueno, Chiloé está siempre como alejado de todo eso. Hoy día obviamente está conectado porque ya nadie podría estar ajeno a eso, pero toda la vida Chiloé fue eh, tan autárquico y tan autónomo que dependió de sí mismo en todos los sentidos. Y, y bueno, de esa manera en Chiloé se dan 500 tipos de papa distintos. 500. Están esos documentados por la Universidad Austral de Chile y están guardados las semillas en un sistema de germoplasma donde ya tienen más o menos 300 y tanto, y sabemos que son 500. Y por lo tanto, ese también es una riqueza agrícola, que a su vez es una riqueza cultural de Chiloé, que lo hace tan, como dijimos al principio, autárquico, autónomo, que le permite una seguridad agroalimentaria que solamente Chiloé puede tener, porque cultivan su producto, pero además no dependen en casi nada de afuera, aunque hoy día, por supuesto, las cosas han ido cambiando y así también se han ido perdiendo los cultivos de papa y han ido sufriendo modificaciones, pero, pero tenemos mucha fe en que Chiloé va a ser una reserva moral, pero también una reserva agrícola del mundo, y ya lo es mediante una declaratoria de territorios IPAM, que se llama, que significa que son territorios especialmente importantes para la seguridad alimentaria en el mundo, y Chiloé completo está declarado por las Naciones Unidas como CIPAM. A ver qué nos dice nuestra querida conductora y coequiper que tenemos. ¿Cómo te ha tratado Luna desde Estados Unidos? Esta gente de Yo Trump, estoy, está. ni lo digas. Yo estoy un poquito atrasada en el No. sonido, por eso estoy calladita aquí escuchándolo ustedes como puedo, porque mi sonido está un poquito atrasado. Hay un delay, sí, es por la distancia. Ujú. ¿Qué tenemos, Luni? A ver qué le podemos preguntar a nuestro querido Ale. Ale, que lo tenemos que aprovechar porque un hombre erudito que tiene mucha información y que está trabajando mucho para que nos dé certezas y por supuesto, información de este Chiloé, de este Chile, que es el país hermano con distintas miradas, ¿no? Después de la guerra de Malvinas quedó herida la relación. A mí me interesaría saber un poquito más sobre ti, Alejandro. ¿Qué historias tú aún sientes que te faltan por contar?
Bueno, muchas gracias. En mi caso hay mucha inquietud en diferentes temas, como yo lo dije, bueno, y también pasa con Chiloé, que Chiloé es una multiplicidad de etnias y de realidades, de grupos humanos, y que mezclan, como dijimos, huilliches, chonos, que son los indígenas del lugar, con una realidad religiosa, que son los jesuitas, los franciscanos que llegaron allá, y se mezclan eh, con vascos, con gallegos, eh, y con otras provincias de España, y un montón de otras. ¿Por qué digo todo esto? Porque a raíz de tu pregunta es que se produce un, un abigarrado escenario en Chiloé que determina una forma de ser autónoma, como dijimos, independiente, se tuvo una república dentro de la república, y esa es la manera de ser. Bueno, en mi caso, y ya que tú lo preguntas, me pasa exactamente lo mismo. Yo soy Alejandro Garrido, pero mi padre es italiano y nunca aparece mi apellido originalmente italiano porque a mí me entregaron en adopción cuando era muy pequeño, digamos, tenía 6 meses, y me cambian el nombre cuando yo tengo 6 años. Y por lo tanto mi apellido original es un apellido que ustedes conocen muy bien porque allá hay unas tiendas que son bien conocidas, que es Frávega. Las tiendas Frávega Claro, son mis tíos, digamos, de alguna Frávega manera. es una cadena de Sí. electrodomésticos. Así es, como acá podría ser Abecedín, bueno, básicamente una línea de electrodomésticos donde yo, mi apellido Frávega no lo conservé yo, pero sí lo conservó mi hermana. Entonces, yo busqué en mi antecedente y claro, yo aparezco como Adolfo Alejandro, porque mi nombre completo es Adolfo Alejandro Frávega, y bueno, no lo tengo legalmente, pero sí sé que lo... Entonces en algún minuto fui a comprar una plancha, no sé cómo le llaman ustedes, plancha, esto para la ropa, y, y fui a la tienda Frávega porque estaba en Buenos Aires, y cuando me preguntaron y su nombre, yo dije Alejandro Frávega, como yo me llamo realmente, pero no en términos legales, y me quedaron mirando así como diciendo, familiar. Sí, familiar, son mis tíos, pero en realidad mi padre se vino desde Italia, de Cogorno, de Génova, por ahí, de toda esa zona, cerca de San Marino, en Italia. Se vino arrancando los rigores de la pobreza de la Segunda Guerra Mundial, como también llegaron los Frávegas, que son sus hermanos y sus familiares que llegaron a Argentina, a Buenos Aires, y cuando él llega ahí, le dicen que están un poquito con ella, que están listos, no sé, son muchos, y que puede buscar mejor suerte en Valparaíso, en Chile. Y por lo tanto se viene a Valparaíso, conoce a mi madre y tienen dos hijos. Uno de esos, el más chico, fui yo, pero por cuestiones, bueno, de la vida, me entregan en adopción porque no puede mantenerme. Entonces, eh, y finalmente entonces yo me crié. Entonces, a partir de ahí, yo tengo una realidad como italiano, pero sin serlo, y de la que me entero porque a mí no me contaron esto en una primera etapa. Entonces yo, como tenía 29 años, me entero de esta historia. Y por lo tanto, ¿por qué asocio con Chiloé? Porque a partir de ahí soy periodista, eh, con esta realidad social bien especial. Soy chileno, por supuesto. Soy, soy actor en lo que, sobre todo en términos de teatro infantil. Soy payaso, como siempre me quiero hacer Qué notar, bueno. y escribo, y por lo tanto, bueno, para hacerlo breve, hago eso, pero como que sobrevivo de diferentes otras formas, y mis intereses son muchísimos, y por eso es que hago el alcance, porque para poder contestar de esa manera, que lo que viene a continuación es un libro que esperamos que salga pronto, sobre todo este año, más allá de lo que está por Chiloé, que tiene que ver con la numerología. Pero con la numerología que nos permite, por eso que hice la introducción, pues, para que no parezca una cosa de loco, sencillamente,
que tiene que ver con los números y lo que es la Kabbalah, también la Kabbalah judía, que es una manera de entender el mundo y que son códigos que nos permiten hoy día descifrar muchas cosas que están ocurriendo. No como si fuese un poder adivinatorio tipo tarot, sino de otras maneras más científicas y básicamente lo que yo llamo matemática espiritual. Y esto para un periodista puede ser tremendamente útil porque muchas cosas suceden tanto esotéricamente como racionalmente, eh, cruzado por el tema números. Entonces, bueno, eso se explicará en el libro, pero ese es mi siguiente paso, mi siguiente interés, que es cruzar estos códigos numéricos que parecieran una cosa, igual como pasa, como conversamos sobre los mitos y sobre el Kaikai Bilú y el Tenten Bilú, que parecen como historias infantiles para explicarse el mundo, pero que son sorprendentemente coincidentes en todo el planeta y por lo tanto entendemos que no se trata de algo simplemente folclórico que se hizo de manera pueril para poder contar una historia que no se entendía, sino que hay ahí algo muy profundo, muy enraizado, que es bonito estudiar porque no es tan sencillo como decir, una historia banal que alguien inventó hace muchos años, porque como no sabía nada, como no tenía razonamiento, simplemente sí, pero si eso fuese así, serían historias muy diferentes. En cada parte del mundo inventarían una. Pero sucede que la que conversamos, la de Enlil y Enki o la de Kaikai Bilú y Tenten Bilú, son la misma en diferentísimas culturas. Bueno, con los números pasa lo mismo. Es algo muy coincidente y que por lo tanto nos explica una manera muy aguda, pero también muy profunda de ver el mundo, que ya no son códigos de historias, que no son lenguaje hablado, sino que son lenguajes que se pueden contar, sumar y restar. ¿Qué estilos son las iglesias? ¿Hay cultura del bizantino? ¿Cómo están compuestas? ¿Qué materiales tienen? Porque sé que están investigando y están sacando fotos. ¿Y qué podemos decirle a la gente con respecto a estas iglesias y a este trabajo de investigación que ustedes están haciendo? Sí, uno de los últimos historiadores que nosotros contactamos eh, allá mismo, y que de casualidad él estaba también cantando una misa, nos contó algo bien especial respecto de lo que pasa con la arquitectura de la iglesia, que es que siguen una línea estética italiana. Por eso que las columnas son Claro. románicas, entonces en el fondo se hizo, como Italia y como Roma son el centro de la cultura judeocristiana nuestra, al final de cuentas es simplemente una imagen europea. Entonces es una arquitectura europea, pero hecha con madera nativa por personas que tienen una mezcla de etnias y que eran básicamente lo que se llamaban carpinteros de ribera, o sea, carpinteros que se dedicaban a construir barcos. Y por lo tanto, como dije al principio, lo que hacen es básicamente un barco pero invertido. Pero todo lo demás, todas esas cúpulas que uno ve, no sé, en la Catedral de Milán o en la Sagrada Familia en Barcelona, eh, las iglesias que todos hemos visto de manera tan sorprendente y magistral, ¿cierto? Estas cúpulas que coronan las iglesias están hechas en madera de la misma forma como se hicieron en piedra en Europa, imitando esto. Y lo que principalmente hay es un intento quizá como decimos, por la influencia jesuita, de, de mostrar esta misma majestuosidad que se hacía en piedra, hacerlo en madera. Bueno, en el caso del archipiélago en general, ¿cierto? Tiene una capital, que es Castro. Eh, Castro es una ciudad de 50.000 habitantes hoy día y eh, Provasoli, que fue el arquitecto que diseñó la última versión de esta iglesia que se, que se inicia en 1904, porque se había quemado un poco antes la iglesia anterior,
y por lo tanto en 1904 se inicia 3 carpinteros, Calixto, Subillabre y eh, eh, bueno, se me olvidó el tercer apellido, pero sí, Calixto, que es el maestro mayor, eh, el- lo que hacen es construir un plano de Provasoli que está en Santiago, ¿no? Entonces, el plano que envían es una catedral europea, lo que pretendía que fuese todo en piedra, pero era tal la desconexión que había entre Santiago, capital de Chile, y Castro, que el personaje en cuestión envía una catedral para ser construida en piedra. Entonces, ¿qué dicen los carpinteros de allá? En esos años ya, en 1904. Acá no tenemos cantera nosotros, no tenemos, no existen las posibilidades materiales de hacer esto. Bueno, ahora dicen, hagámosla en madera como siempre la hemos hecho siempre. Y entonces construyen el mismo plano, ¿cierto? Que el mismo plano se usó para otra catedral en Osorno, y sí se hizo en efectivamente material sólido, pero en Castro se hace en madera. Todo lo que se hace en piedra se imita, hasta las columnas, las bases, todo lo que uno puede imaginar que se hizo en materiales en concreto o en piedra. Acá se hace imitando cada cosa en madera. Entonces, tres, uno cuando ve esas vigas gigantescas, que no sé cómo las levantaron, para hacer esta catedral con 2 naves, o sea, con 2 cúpulas gigantescas, que tuve la ocasión de subirlas, de caminarlas, hasta llegar a la campana. Por detrás es un enjambre de piezas de madera, pero del tamaño de un ser humano, básicamente, pero acostado. O sea, no son tablitas, son vigas gigantescas. Entonces, que se entretejen. Y bueno, aunque fueron tremendamente fuertes, para 1911, cuando la tienen ya prácticamente lista, viene un temporal gigante y la bota. Y por lo tanto, entre ese año y el siguiente, estos carpinteros, que en su mayoría no cobraban, ¿ah? Esto es gente que hacían esto porque era algo religioso y porque su vida dependía de eso, la levantan de nuevo y en un año la tienen otra vez arriba, y se inaugura en 1912. Hasta la fecha se mantiene. Esto, como digo, es la segunda versión porque la anterior se había quemado. Y por lo mismo que pensaban hacerla en piedra. Pero se sigue la misma línea, que es una línea románica, por decirlo de alguna forma más general, y que mezcla la manera de ser marítima, ¿cierto?, de los carpinteros de Rivera, con la idea jesuita, que a su vez está dada por el centro de la religiosidad católica mundial, que sería Roma, pero con participación, apoyo de madera y de personas que son chilotas, como pasa que las maderas son de alerce, de ciprés de las Guaitecas, son de eh, 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 maderas rojas en general, eh, y, y otras tantas. Entonces, eh, que son locales, ¿cierto? Entonces, está hecho en madera de diferentes tipos, con personas que son chilotas, pero que a su vez están cruzados por etnias huilliche y chona, con ideas jesuitas para terminar generando una estética italiana. Entonces, ¿me entiendes? Que es completamente, es como la vida mía en el fondo, de, de tener una serie de pedazos en mí de diferente orden para ir construyendo cosas que parecieran desconectadas. A ver, la Luni, si vamos a ir cerrando, ¿qué le podemos preguntar a Ale? Que vos que tengas Bueno, ahí en el tintero. mi Y última pregunta sería, Alejandro, si alguien abre hoy uno de tus libros por primera vez, ¿qué te gustaría que encontraran entre esas páginas? Bueno, gracias a todo esto, una voz muy linda, así que qué bonito a esta hora, acá en la noche, mientras contesto con los ojos cerrados. Eh, eh, a ver, resulta que yo escribí un libro que también tiene un guión al medio, que se llama Vía G, Vía guión G.
y por lo tanto alude a la idea de viaje. Pero es un viaje que hicimos con mi hija, mi única hija, de la que yo soy papá soltero también, y por lo tanto creció conmigo e hicimos muchas cosas juntos. Y por lo tanto, eh, viaje, viajé, porque vía, porque es un camino, y G porque Garrido, porque nuestro apellido es Garrido, y con esta historia que ya les comenté. Entonces, me gustaría que encontraran ahí algo que está vinculado a eso, que es la paternidad, y que es un viaje, si bien fue un viaje real que, sí, que hicimos a Europa a cantar, bueno, a todo esto cantamos, ella toca el acordeón, yo canto tango, etcétera. Entonces, que es otra cosa que hacemos, por eso digo que está múltiple este asunto, tangos que son argentinos, que a su vez que ustedes conocen mejor que nosotros, que yo, ¿Qué toda cantante te gusta a vos? Bueno, Goyeneche obviamente, es lógico que Claro. sea, pero, pero, pero todo Troilo, obviamente, y fundamentalmente Piazzolla, Rufino, que Floreal claro, Ruiz, Echagüe, claro, el tango de los 50 más o menos. no, y antes de eso, o sea, obviamente Apa, lo que pasa con Gardel, por supuesto, no lo vamos a dejar de considerar, claro. es lógico. Y todos los que anteriores, porque uno, bueno, a ustedes tienen programas muy buenos de tango Sí, y un documental fantástico que se ha hecho, El Encuentro en el Estudio, que también es un programa de ustedes que habla de el cantantes, Lalo lo mismo Mir. que pusiste recién. Claro, Lalo Mir. Eh, eh, Ujú. y que a uno lo informa muchísimo sin vivir allá. Y bueno, y lo mismo que la música que colocaron hace de Cassandra, por ejemplo, de Sui Generis, o sea, Sui Generis. claro, Sui Generis, entonces, eh, eh, Charly García, etcétera. Entonces, bueno, quiero decir que sin estar ahí, ustedes, gracias a esta manera de ser que tienen los argentinos, nos permiten conocer mucho de una cultura que no es mi cultura nativa, pero que finalmente se mete en la sangre cuando uno tiene interés, es fácil encontrar el material. Y con el tango pasa exactamente lo mismo. Lamentablemente en Chile no tenemos difundido, porque obviamente hay tanto material de diferentes temas, tanto musicales como otros. Entonces por eso estamos haciendo algo en eso, pero no está tan disponible, porque somos diferentes, porque tenemos una cordillera por el medio y somos distintos. Pero en lo que ustedes lo difunden también, que el tango se ha hecho mundial. O sea, y por lo tanto, cuando fuimos a Europa a hacer cosas a la calle, finalmente, y a vender nuestros libros, Ujú. lo que, lo que tomamos fue el tango, una porque yo lo canto, me gusta, ¿cierto? Y ella toca el acordeón, sino que también porque era ¿qué íbamos a hacer? Cantar cuecas no se podía, porque no es conocido, pero el tango sí, que está muy bien repartido por el mundo porque existen tanguerías y lo que llaman milonga en cada país del mundo, incluso un amigo que baila mucho, a Rusia permanentemente a bailar tango, es una cosa impresionante. Bueno, La señora hicimos acá eso está, la señora conductora dice que quiere bailar un tango, así que está esa, ese anhelo, ese deseo. Me encanta el tango porque mi viejo cantaba tango y la verdad es que encuentro un tipo parecido a mí, que he hecho de payaso, que he hecho de actor, que hago radio, que canto. Viste, Luna que es parecido a mí, Ale, escribe mucho más y Bastante. sabe mucho más que yo, pero tiene eso de artista, Ale. Yo canto rock, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. así que qué lindo Extraordinario. encontrarte, qué lindo escucharte, porque has recorrido cosas que uno lo ha tocado de cerca y que ahora más que nunca querría conocerte. Bueno, ya tendremos el gusto y gracias a Luna también por estas preguntas quizás generales, pero que están en una voz que se agradece profundamente, porque es casi como hablar con una sacerdotisa, quizás de qué época, porque ella Es entona una, también cada Ale, palabra. tiene cosas de druidas, de los celtas, ¿eh? Atenti, porque está Sí. allá en Atlanta y ella el año que viene va a organizar un encuentro
literario en Atlanta. Así que prepara los bolsos, armala caro y te vas para allá el año que viene. Vamos a ver si Sí, hacemos un sí, encuentro literario con voces latinas en Atlanta. con mucho gusto, Me pero encantaría qué tenerlo. curioso que... Sí, muchas gracias, Luna, muy gentil. Y además, Luna, para qué estamos? O sea, no cualquier nombre tampoco, pero lo que tú mencionaste de los druidas, por ejemplo, y de la cultura celta, que es una Ujú. cultura que es tan mágica, pero que al mismo tiempo no sabemos bien cómo existió, y dónde se radica, porque no es como decir, no sé, Noruega, que uno sabe que está en cierto lugar, o los anglos, que están bien específicos, los germanos, etcétera, que son pueblos bárbaros, que invadieron después del Imperio Romano, pero los celtas es una cosa así. Sin embargo, ¿y por qué lo menciono? Eh, Toda la cultura celta y la música que nosotros reconocemos como celta hoy día, está hecha sobre todo esta música tan ambient, que es parte de esa realidad que reconocemos como Ujú. celta, como Secret Garden, que no estamos hablando del Secret Garden que es rock, sino que es un grupo hecho por un noruego y si no me equivoco, o sea, una noruega y un sueco, me parece que son. Bueno, de esa música tan especial, eh, tanto la música como la cultura y la mitología, ¿no? Es muy parecida y muy aplicable a lo que sucede en Chiloé, porque si Mira tenemos vos. gnomos, hadas, trolls, etcétera, en Chiloé tenemos al Caicaibilú, a la Pincoya, al Trauco, y a seres que sabemos que son seres elementales, que conforman esta multiplicidad de personalidades y de personajes que son muy, si uno pudiera eh, poner encima de la cultura chilota la cultura celta, como que calzaría perfecto, si uno hiciera como una Mira transparencia de vos. una sobre la otra. Sí. Y bueno, de los druidas podremos conversar otro tanto más, y de lo que No, y finalmente cuando dijimos que son los que de alguna forma pueblan Chiloé y se mezclan con los chilotes. Bueno, de los vascos tenemos los aquelarre, ¿cierto? claro. Que es una palabra Ujú. vasca, y los brujos, que los brujos para Chiloé son seres absolutamente reales, en lo que se cree profundamente. O sea, yo, solo una anécdota, digamos, hace muchos años atrás, más joven también, ahora voy a cumplir 60, me llevaron para allá porque tenía que hacer un espectáculo infantil y yo hacía una bruja, ese era mi personaje. Entonces, y yo lo hacía yo con tanta emoción y que lo hacía bastante bien, digamos. Entonces, y yo me empapaba de mi personaje. Bueno, en Chiloé, que es donde fuimos a trabajar y a hacer diferentes islas y fueron una gira, mi personaje central y que hacía también muchísimas cosas, era una bruja. Bueno, lo pude hacer en Castro, que era la capital, pero cuando entramos a las islas y a los pueblos más pequeños, me fueron diciendo que lamentablemente no íbamos a poder seguir en ese mismo plan y tenía yo que o irme o cambiar de personaje, porque la gente de las localidades sí cree en brujos, y que tener una bruja, que para nosotros era un juego, era algo intimidante para ellos, y que eso no podíamos seguirlo manteniendo así, o que pudiéramos hacer algunos cambios para que, por ejemplo, esta bruja que saltaba del escenario con su capa, no lo hiciera y se mantuviera como en una posición secundaria. Y lo tuvimos que hacer así hasta que definitivamente nos dijeron ya, seguimos, pero la bruja no va. El- el- Ellos creen profundamente en brujo y en bruja, y esto, para la nación, para el pueblo vasco, no es una cosa de chiste, digamos, de broma, sino No, que es algo muy, muy importante que compone la cultura vasca, y que tuve el gusto también en este viaje que comentamos, de haber vivido y conocido muy de cerca, y una diosa que es parte de la cultura vasca, que es la central de esta misma, entre comillas, bruja, ¿cierto? Eh, que se juntan en este aquelarre. Larre significa prado. Entonces se juntaban en el prado donde, ujú, donde el macho cabrío cuidaba a su respectivo rebaño. Y esta bruja principal, o esta lamia,
Lamia se llaman esta, ¿cierto? Es Mari, así se llama la principal deidad, Mari, que curiosamente se parece mucho a María y en muchos terrenos es muy similar en términos físicos, en términos de lo que pasa con esta Mari que aparece en una gruta, con un vestido largo, visitada por unos Y sería la pastorcitos, madre de que es Jesús. idéntico. Vos hablás Claro, de ese no, 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 paralelismo, ¿no? no. Sí, sí, claro, ese paralelo lo hacemos, pero Mari para los vascos que tienen miles de años no tiene nada que ver con Jesús, ni con la madre de nadie. Claro. Mari significa madre, madre en euskera. Eh, Bueno, entonces, dicen que Jesús fue educado por los druidas, casi que estudió ahí, y que esta cultura celta es muy fuerte, porque vos fíjate que nombraste las brujas y Halloween, la noche está del 28 de octubre, es propiamente celta, es una costumbre que nace allá y también el arbolito de Navidad y Papá Noel y todo eso lo trajeron ellos. Estamos hablando de alguien sí, que propusieron el capitalismo antes que nosotros. o sea, bueno, no es que en el tiempo de los vascos, Euskal Herria, digamos, no pretendía hacer capitalismo con el viejito Pascuero ni con Papá Noel. Lo que ellos tienen es un personaje muy anterior al nuestro que se llama el Olanchero, ¿cierto? Y ese Olanchero u Olanchero, no recuerdo bien, es efectivamente un ser muy especial que le reparte regalos y cosas a los niños, y eso es. Pero solo quisiera hacer un alcance que nos hace una conexión final, digamos, que tiene que ver con que estas brujas, estos seres mitológicos que vuelan y que hacen una serie de cosas, y la principal es Mari, mucho antes de María, y que se parece mucho en términos de cómo se la imaginan y cómo la imaginan en su cueva, en Amboto, que es un cerro de allá, un monte, todo fantástico, se llaman lamias. Pero resulta que en Mapudungún, idioma mapuche de nuestra tierra, ¿cierto? La manera de decir mujer es lamien, lamien. Entonces, en Mapudungún, si tú saludas a un hombre, dices Mari Marripeñi. O sea, mi hermano 10 por 10 veces hermano mío. Eso es la manera de saludar. Pero si saludas a una mujer, le dices Marri Marri Lamien. Y con permiso de los peñis de estar pronunciando mal Mapudungún, pero Lamien. Lamien es prácticamente lo mismo que Lamia, pero culturas que supuestamente nunca se conocieron, ¿no? Y esas coincidencias que parecen simplemente una coincidencia, de eso hay mucho más, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en Euskal Herria, en euskera, humano y humanidad se dice giza. Y bueno, la planicie donde están puestas las 3 pirámides más importantes, que son Keops, Kefren y Miserino, que en ese mismo viaje estuvimos, era la planicie, el valle de Giza, con las mismas letras, G-I-Z-A. Eh, entonces, empezamos nosotros a encontrarnos con que hay un mundo supuestamente desconectado, que además tiene mitología que lo reúne, pero que no parece casual. Y cuando tú hablaste de los druidas y hablaste de la cultura celta, claro, efectivamente, pero eso no está por allá en el norte como un cuentito también, sino que además se conecta con Chiloé, y Chiloé se conecta a su vez con el País Vasco, y los vascos se conectan perfectamente en muchos terrenos más con Egipto, y en Egipto se conecta absolutamente con Sumeria. Y Sumeria es lo primero que conocemos a nivel de civilización, pero seguro que para atrás hay bastante más que todavía no conocemos. Entonces, estos recorridos que empezamos a hacer, que parecen simplemente un pedacerío de cosas, así como que tú te gustan también es payasos, cantar rock, y yo un poco de tango, y tango de argentino, pero al mismo tiempo viene de otro lado, y finalmente conversamos de 1000 cosas. Parecería una conversación de locos, pero resulta que al final de cuentas nos encontramos con que lo que estamos haciendo es reconstruir un mundo despedazado para volver a unir coherentemente toda esa cultura en una sola, porque finalmente hermanos somos todos. Exacto. Ale, la verdad que es un gusto enorme. A ver si está Lunita ahí, se conecta en Clean Fit. Si estamos para que ella te pueda saludar. Yo te mando un saludo para vos, para Caro,
que te conocimos gracias a ella, nos dio tu contacto, gracias por tu amabilidad, y me dijiste que no te ibas a dormir, me aseguraste que te la Sí, bancás. sí. No, estamos disponibles porque para eso yo estudié periodismo. Soy periodista y en principal mi Está bien. profesión universitaria es esa. Y para mí una entrevista tiene la misma importancia y la misma ritualidad que podría tener la Eucaristía para un sacerdote. Así es que para mí es muy importante esto. Y gracias a ti por la manera de hacer comunicaciones, de hacer radio y a Luna, que no tengo el gusto de conocerla, pero ya la escuché, así que yo con una palabra tuya bastará para sanarme. Epa, vos sabés que hay cuántas frases que hay en la Biblia que se pueden utilizar hoy y que realmente fueron el comienzo de la política y del buen gusto, ¿no? Ahí apareció Luna, nos vamos a ir despidiendo, dale, que la verdad le impresionante el desarrollo y todo lo que propusiste esta noche, ¿eh? Te agradezco un montón. A ti. A ver, Luna, si la despedimos, Ale, si usted, que es la sacerdotisa de este programa, ¿eh? Yo voy a tener que ponerme como Alejandro a investigar, porque ya con esto de la cultura celta ahora estoy muy interesada. Muchas gracias, Alejandro, por el honor, y de verdad que hemos aprendido mucho. Venimos complicados con internet, Ale, así que sí, te pedimos disculpas, pero bueno, pasa este tipo de cosas, ¿viste? Por supuesto. Con la distancia y con lo que las redes nos están proponiendo, porque a veces se pierde el contacto. Nos pasa acá, nos pasa en Estados Unidos, y bueno, gracias, Ale. No, gracias. Hace 30 años, hace menos, incluso esta conversación habría sido imposible o tremendamente cara. Y claro, pero hoy día con detalles más, detalles menos, tenemos la tecnología al servicio de la cultura y que ustedes la saben usar también. Así es que gracias por hacer radio de esta manera y por volvernos el alma al cuerpo a quienes creímos que la M ya se había perdido y que teníamos simplemente que recordarla con nostalgia. Hoy día pude estar en Radio AM gracias a ustedes y conectarme, quién sabe con quién tan lejos, porque la Radio AM llega a lugares que uno prácticamente no se imaginaría. Así que a aquellas personas que están tan lejos y que hoy día nos están escuchando, así sean una o dos, muchísimas gracias por haber tenido la paciencia, el cariño y la disposición para haber escuchado este grupito de historias que no sabemos cómo van a terminar, porque son tantas que no tenemos ninguna idea de por dónde seguimos, pero lo hacemos con el mayor entusiasmo y con toda la humanidad. Sí, pues, para las escuelas, que queremos llevarte a las escuelas y a alguna iglesia que a vos sé que te gustan para que puedas investigar. Claro que sí. Gracias a ti, gracias a Luna, que estén muy bien y que tengan una linda noche. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Pasó Alejandro Garrido desde Chile, escritor, periodista, actor, payaso, completo, cantante de tango. La verdad que me pegó en el corazón y en el ojo, porque es un tipo multifacético, muy amplio, con mucho viaje, con mucha historia, y necesitamos más artistas de este estilo, no solo para Micromundos Magazine, sino también para este Lobo de Wall Street, que está con Micromundo Magazine, que estamos apoyando esta propuesta que dirige nuestra querida Luna, y que estamos en búsqueda de talentos, y que ella puede también difundir en su revista el próximo 2 de abril, que va a salir esta tirada, y puede ser más ofensiva que nunca, ¿no es cierto? Así es, y me encantaría tener talentos como Alejandro ahí. Wow, cuánto conocimiento. Ya le vamos a pasar el contacto, usted se pone en contacto, pídale material y siempre es importante sumar, ¿no? La felicidad es completa cuando se comparte, si no, no es verdadera felicidad. Vamos con